son las llamadas penicilinas. Y las penicilinas hasta el día de hoy siguen siendo muy buenas. Lamentablemente hay cierto nivel de resistencia bacteriana que ha mermado el uso de la penicilina. Yo les indiqué qué tan importante era la penicilina en épocas anteriores, a tal punto que salvó miles de vidas. Entonces nosotros tenemos que las penicilinas por lo general son parenterales. Solamente hay una penicilina oral que se llama la fenoximetilpenicilina o penicilina B. El resto son las llamadas penicilinas G. Todas las penicilinas son llamadas penicilinas G y vamos a ver en qué se diferencian las G, en que vienen por vía intramuscular y por vía intravenosa. Las de vía intravenosa son solamente dos, que son la penicilina G sódica y la penicilina G potásica. Son las únicas que son intravenoso. Como también le reconocemos, chicos, porque cuando usted prepara la ampolla son transparentes. Cuando lo vean transparente es intravenosa. Pero también hay la penicilina procaínica, la penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica. Estas son que cuando usted lo prepara son blancas como leche. Cuando usted le vea que es blanca como leche, que por ejemplo la mayor parte son de uso intramuscular, jamás de uso intravenoso un compuesto que sea lechoso. Para que sea intravenoso tiene que ser un compuesto transparente, ¿sí? Entonces, ahí está parte de la diferencia porque todas son penicilinas G, pero la que se forma como manera de leche son la penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica. Y las que son cristalinas son la penicilina G sódica y la penicilina G potásica. Esto hablando de las penicilinas parenterales. Entonces aquí tenemos, fíjense, ¿para qué son útiles? Generalmente son más orientadas a gram positivos y pocos a gram negativos. Muy poco para anaerobios. O sea, por lo general, más lo utilizamos en infecciones de tipo de carácter gram positivo. Y tenemos la penicilina G sódica o potásica, ojo que la sódica o potásica son intravenosas, la penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica, que son las intramusculares. Y luego tenemos la única penicilina por vía oral que se llama fenoximetilpenicilina o también llamada penicilina B. Es la única penicilina que sirve para tratar por vía oral, aunque por lo general las penicilinas las utilizamos por vía intramuscular o intravenosa. ¿Para qué nos sirve? Si yo les digo, chicos, estas son más orientadas a gram positivos. Por lo general lo utilizamos en infecciones del tracto respiratorio, por ejemplo, sinusitis, amigdalitis. ¿Por qué? Porque son infectadas por la familia de los cocos. Puede ser neumococo, estafilococo, estreptococo, que son gram positivos. Entonces, como las penicilinas son más orientadas a este nivel, es que podemos utilizar cualquiera de estas. Pero también podemos utilizarlo en infecciones generales sistémicas, por ejemplo, una meningitis. Ahí utilizamos la penicilina G sódica o la penicilina G potásica, que son cristalinas e intravenosas. Entonces, ahí tenemos más o menos las que podemos utilizar. Mientras que para infecciones de la garganta, para infecciones del tracto respiratorio, podemos utilizar las penicilinas G procaínica o la penicilina G benzatínica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras? Por ejemplo, las penicilinas intravenosas solamente tienen una vida media de 2 horas. ¿En qué tiempo se va a eliminar? En 4 horas. Por esta razón, a veces estas penicilinas hay que ponerle por millones al paciente. Se le pone 2 millones o 3 millones cada 4 horas. Entonces, en un día hasta podemos ponerle 18 millones de penicilina, cuando es una infección sistémica importante. En cambio, la procaínica se coloca cada 12 horas una inyección intramuscular y la benzatínica, ojo con lo que les voy a decir, la penicilina benzatínica se pone cada 21 días. Esa es la que se utiliza para prevención de la fiebre reumática. Esa es la que uno le pone, generalmente antes le decíamos se pone cada mes, pero ya se llegó a analizar muy bien la vida de la penicilina benzatínica y se detectó que más o menos 20, 21 días máximo es lo que tiene el organismo. Entonces se acordó que se inyecte
cada 21 días. Estos aquí tenemos justamente la penicilina benzatínica, se puede poner cada 4 o 24 horas, dependiendo. Y ya vamos a ver el resto de segundo. Aquí tenemos, fíjense en las penicilinas naturales. Todas las penicilinas que acabamos de hablar recién son naturales. La penicilina cristalina, miren, de 100.000 a 2.500.000 cada 4 o 6 horas. Estas se colocan intravenosa. En cambio, la penicilina benzatínica, dosis única de 600.000 unidades, de 1.200 o 2.400. Esta se coloca, chicos, una cada 21 días. La procaínica cada 12 o 24 horas. Esta es la única que viene por vía oral, pero ya le digo, casi no tenemos y casi no se utiliza eso, ¿no? Miren, aquí tenemos la penicilina, la dosis. El tiempo de la procaínica cada 12 horas, ya les dije hace un momento. Efectos secundarios, saben que puede ser alérgico y puede generar convulsiones, pero esto es solamente en caso que el paciente sea alérgico. La benzatínica, intervalo cada 21 días. ¿Cuál es el efecto adverso? El dolor, porque son dolorosas, muy a pesar de que vienen con anestesia, con lidocaína. Se le inyecta, a lo mejor en ese momento no siente nada, pero después de que pase el efecto de la lidocaína, ya comienza a doler. Y por lo general, chicos, hay pacientes que no quieren que le vean la nalga. Y dicen, no, a mí póngame en el brazo. Usted le pone en el brazo y le duele el brazo siquiera unos 5 o 6 días. La nalga aguanta menos. Por eso es que así el paciente diga que le pongan en el brazo estas penicilinas procaínica o benzatínica, solo intramuscular profunda, que el músculo glúteo nos permite justamente este tipo de administración. ¿En qué casos podemos administrar las penicilinas? Miren, faringitis, la profilaxis de fiebre reumática que les dije, la que es cada 21 días, en caso de sífilis, en caso de faringitis por estreptococo, profilaxis de fiebre reumática, en caso de sífilis congénita. ¿Y qué era lo que les decía que son? $1.40, no valen más. O sea, son buenas y que todavía se utilizan. Aquí también tenemos, vean, la penicilina intramuscular, profilaxis de fiebre reumática. La sódica la utilizamos, vean, para gran cantidad de infecciones, especialmente estas son infecciones sistémicas. Y estas dos de acá ya vamos a hablar recién ahora, que son las aminopenicilinas. Este es un mapa mental que me gustó, que lo saqué y lo puse para que ustedes vean que un mapa mental es algo que a usted no es un mapa conceptual. No confundan mapa mental con mapa conceptual. Un mapa mental es un mapa de ideas, algo que a usted le lleve a acordarse, por ejemplo, una dosis, un efecto adverso, pero no conceptos, porque esos son mapas conceptuales. Seguimos con los beta-lactámicos. Hemos visto los naturales, ahora vamos a ver la familia de los beta-lactamasas resistentes. Luego veremos la de amplio espectro, muy amplia, cefalosporina, los carbamazepínicos y monobactámicos. ¿Cuáles son las beta-lactamasas resistentes? Son aquellas que no son destruidas por las penicilinasas, que es una enzima que las bacterias producen y con eso se defienden. Les he puesto en las 6 que son, pero la nafcicilina ya salió del mercado. La meticilina, a pesar, chicos, de ser un antibiótico de lujo, bactericida por excelencia, se dejó de utilizar porque se demostró que es altamente nefrotóxico. Por ser nefrotóxico ya no se utiliza la meticilina. La oxacilina todavía algo se utiliza, pero en cambio, las que están en verde son las que usted va a tener de pronto la dicloxacilina, y la cloxacilina va a tener en la medicatura rural. La fluoxacilina no creo, pero son las 3 que hay. Si yo les digo, enuméreme las beta-lactamasa resistente, tenemos la cloxacilina, dicloxacilina o la fluoxacilina. Estas son aquellas que no son destruidas por la penicilinasa. ¿En qué caso nosotros podemos administrar este tipo de penicilinas? Vean esta infección por el estreptococo beta hemolítico. Es una infección, pero importantísima, que por lo general el paciente, en caso de niños, usted no le ve la pus, porque el niño se traga la pus, y al tragarse esa pus se traga el estreptococo.
y este puede viajar por vía sistémica, llegar al corazón y dar una fiebre reumática. Por eso, cuando se sospecha de fiebre reumática en un niño, hay que hacer profilaxis por lo menos por un año, poniéndole una ampolla cada 21 días. Ahí tenemos las que yo les decía, la cloxacilina, dicloxacilina, floxacilina. La meticilina, como ya les dije, es nefrotóxica y por eso, a pesar de ser un medicamento, un bactericida, pero buenísimo, por dañar el riñón se lo sacó del mercado. Luego tenemos las penicilinas de amplio espectro. Estas penicilinas de amplio espectro se caracterizan, miren, son un montón las que había. Vacampicilina, pivampicilina, metampicilina, epicilina, ciclacilina, etaciclina, betaciclina, talampicilina. De todas estas, algunas de estas han sobrevivido y han quedado para dar tratamiento solamente por vía tópica. Hay algunas como la talampicilina o la vacampicilina ha quedado solamente para uso tópico. Pero hay dos que son las mejores de esta familia y que hasta el día de hoy se siguen utilizando y que usted tiene que haber oído hablar. Una es la ampicilina, esa es la con la que yo me formé de médico, y la otra es la amoxicilina. ¿Por qué se caracteriza? La amoxicilina es más conocida que el paracetamol. ¿Qué es lo que tenemos con estos que son de amplio espectro? ¿Qué significa que son de amplio espectro? Que sirven tanto para gram positivos como para gram negativos. Y de hecho, estas son las únicas que se combinan con los llamados inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Y estos cuáles son? El ácido clavulámico, el tazobactam, el sulbactam, que se asocian a estos antibióticos. Y tenemos, ¿han escuchado hablar del Curán? ¿Quién no ha escuchado hablar del Curán? ¿Qué es más ácido clavulánico. más ácido clavulámico? ¿Por qué razón? Porque el ácido clavulámico lo que hace es unirse a la beta-lactamasa, lo inactiva la beta-lactamasa y deja que la amoxicilina trabaje. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no hubiera el ácido clavulámico? Viene la amoxicilina, sale la beta-lactamasa, le atrapa la amoxicilina y le inactiva. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido clavulámico? Le agarra primero a la beta-lactamasa y penetra, tranquilamente penetra en la célula la amoxicilina o la ampicilina y de esa manera destruye las bacterias. ¿Qué tenemos de bueno? Que son muy eficaces por vía oral. De hecho, la mayor cantidad de fármacos pediátricos son combinaciones de amoxicilina con ácido clavulámico o de ampicilina con sulbactam. Son fármacos que en pediatría se utilizan muchísimo. Entonces, con mucha razón, les he puesto yo en rojo a los dos únicos fármacos que les vamos a esperar, porque los demás, al quedar para vía tópica, casi no tienen ni mayor razón de estarles estudiando. Entonces, ¿qué tenemos que se caracterizan? Que son de amplio espectro, se denominan aminopenicilinas. ¿Por qué se denominan aminopenicilinas? Porque tienen parte sintética que es creada en laboratorio, que son los llamados grupos amino, que ustedes por química tienen que saber, o por bioquímica. Entonces, al unirse un grupo amino más una penicilina, forman las aminopenicilinas, entre las que tenemos la ampicilina y la amoxicilina. Tienen un amplio espectro para gram positivos y también aumenta para gram negativos. Entonces, si nosotros vemos en qué más podemos utilizarlas, estas, miren, se puede utilizar en infecciones urinarias, en otitis, sinusitis, infecciones del tracto respiratorio, shigellosis, salmonelosis, que son infecciones intestinales, e inclusive con alguno que otro anaerobio. Y se pueden combinar con los IBL. Cuando ustedes vean los IBL, son los inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Cuáles son los inhibidores? Ya vamos a ver tazobactam, sulbactam y ácido clavulámico. Como les dije, solamente vamos a estudiar la ampicilina y la amoxicilina. Tenemos que son, en su farmacocinética, son ácidos estables, tienen excreción renal, la dosis de 100 miligramos por kilo por día, dividido para 6 u 8 horas. Por lo general ya vienen combinadas ya en dosis, para solamente hablar si es jarabe, dar en dosis
kilo peso, y en adulto ya vienen en cápsulas de 500 y cápsulas de 1000 miligramos. Son de amplio espectro, como les decía, mire toda la cantidad de gram positivos y gram negativos, y no se puede utilizar en infecciones sistémicas muy importantes como meningitis, salmonelosa o infecciones gonocócicas, porque ya tienen un cierto nivel de resistencia bacteriana. La amoxicilina, mayor ventaja farmacocinética, menor frecuencia de efectos adversos, y vamos a ver que es ácido resistente. Por tal motivo se puede dar en ayunas, como también se puede dar con el estómago lleno. No hay mayor diferenciación. El espectro también es más apropiado, tanto es así que en otitis media aguda, acuérdense de esto chicos, en otitis media aguda es muy indicado la amoxicilina, más ácido clavulámico. En faringitis también, en infecciones intestinales también, en infecciones urinarias también. Entonces, el espectro de estos medicamentos es muy amplio. Aquí, el cuadro que lo vimos en antes, es para que ustedes vean que la amoxicilina y la ampicilina puede darse por vía oral o intravenosa. Tenemos que apenas se une un 20% a las proteínas plasmáticas, y esto hace que tengamos mayor cantidad de fármaco libre y buen efecto inmediato cuando administremos. Pues bien, hemos visto las penicilinas naturales, hemos visto las penicilinas, perdón, de amplio espectro. Ahora vamos a ver las de muy amplio espectro. Cuando yo hablo de muy amplio espectro, voy a hablar de anaerobios. O sea, esto ya es cuando tenemos gram positivos, gram negativos y anaerobios. En términos, a medida que van ampliándose las penicilinas, van aumentando el espectro. Y aunque ya a pesar de que están aumentando el espectro, chicos, aumentan el costo. Porque si tenemos las penicilinas naturales que hablamos cada ampolla de $1, cuando llegamos a las de muy amastazobactam, vamos a darnos cuenta que esta vale hasta 15 a $20 cada ampolla. O sea, a medida que aumenta, tenemos estas particularidades. Luego veremos la cefalosporina y por último la élite de los fármacos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos como mecanismo de las de muy amplio espectro? Que sirve para enfermedades sistémicas ya un poco más graves, como por ejemplo neumonías, septicemias, peritonitis, y de hecho, chicos, en las peritonitis de las cirugías, cuando al paciente se le ha reventado el apéndice, por lo general, la piperacilina más tazobactam es uno de los medicamentos ideales. ¿Cuáles son estas? La carbenicilina, la ticarcilina y las ureidopenicilinas, donde tenemos la piperacilina. Entonces, de estos, ¿cuáles son las que tenemos en el mercado? Carbenicilina ya casi ya no tenemos, pero sí tenemos ticarcilina y piperacilina. ¿Por qué se caracteriza? Miren, cuando ustedes vean una herida así verde, ya hay anaerobios. Entonces, ella es una infección grande, es una infección mixta que nos puede complicar el paciente. Si yo veo una herida donde no está ese color verde y un olor muy putrefacto, ya nosotros deberíamos hasta cierto punto comenzar a pensar en penicilinas de muy amplio espectro. En este caso, la ticarcilina o la piperacilina, que son estas las que nos va a ayudar con los anaerobios. Generalmente podemos ver en infecciones sistémicas, y también cuando usted vea este color verde es por una bacteria que siempre cuando yo le veo verde hacia una herida a un paciente yo me preocupo. ¿Cuál es el anaerobio? La pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. Esa pseudomona es una de las que realmente da guerra, chicos. Difícil, duro de matar, pero que sin embargo, sabiendo utilizar el medicamento como la piperacilina o la ticarcilina, le podemos combatir y con mucho. Las que tenemos en el mercado, tenemos ticarcilina y la piperacilina, como les decía. Tanto es así que los chicos, como se le asocia la piperacilina más el tazobactam, los chicos le llaman en el hospital el pipetazo. Hay que ponerle un pipetazo, dicen. Y el pipetazo es piperacilina más tazobactam. Entonces, cuando ustedes escuchen eso, sepan que están con una penicilina de muy amplio espectro, especialmente que sirve para combatir a las pseudomonas. Y ahí tenemos los inhibidores de las beta-lactamasas que se asocian a la ampicilina, a la amoxicilina o inclusive a la piperacilina o a la ticarcilina. ¿Cuáles son?
tazobactam, ácido clavulámico y sulbactam. Todas estas se llaman inactivadores suicidas. ¿Por qué? Porque al estar unido a la amoxicilina, a la ampicilina, a la piperacilina, lo que hace el momento que ingresa, se desprenden estos inhibidores y van a bloquear la beta-lactamasa y dejan que actúen tranquilamente los antibióticos. Emily, ¿te estás durmiendo? Entonces aquí tenemos los efectos adversos. ¿Cuáles son los principales efectos adversos que vamos a tener? Por lo general, como se administra por vía oral, lo que vamos a tener, como todo beta-lactámico, uno de los efectos adversos. En el caso de la penicilina, el efecto adverso a temer es la alergia, pero pare de contar. Pero en cambio, en el caso de los demás beta-lactámicos, uno de los efectos adversos es la diarrea. Entonces, si usted ve a un paciente que viene con diarrea y usted le puede preguntar, ¿está tomando amoxicilina? ¿Está tomando alguna de las penicilinas? Le dice sí, es probable que la diarrea sea causada por el antibiótico y no sea realmente una diarrea ni parasitaria, ni infecciosa, ni viral. El mecanismo de acción de estos ya lo habíamos visto nosotros, que era inhibe la transpeptidación, se acopla a las proteínas fijadoras de penicilina y también se forman los inactivadores suicidas, perdón, las autolisinas, que son enzimas digestivas que se destruyen a las bacterias. Esto es algo que yo quiero que se graben, chicos. Todas las penicilinas por vía oral interaccionan con los alimentos. ¿Qué significa eso? Que si usted le da después de haber comido, el paciente puede retardarse la absorción. No así la amoxicilina, por eso es una de las más prescritas. La amoxicilina no interacciona con los alimentos y le puede dar o antes de las comidas o después de las comidas, que igual se va a absorber bien. Aquí tenemos los efectos adversos de los beta-lactámicos y esto es generalmente. Primero, cardiovasculares. Se ha observado que el paciente puede presentar alergia a la penicilina y puede darles un shock anafiláctico y se pueden morir. Que eso, especialmente cuando se administra la penicilina a la vena, la penicilina G sódica o la penicilina G potásica. Inclusive con la intramuscular también. En el sistema nervioso central a veces puede dar cierto nivel de convulsiones, que eso está dentro de lo prescrito. También puede provocar tos. Algunos ciertos fármacos pueden provocar tos. Efectos gastrointestinales se caracterizan porque son dolor abdominal, porque el medicamento al ser administrado puede provocar dolor abdominal y también puede provocar diarrea. A nivel genitourinario, en algunos casos se ha reportado una nefritis y en otros también se ha demostrado infertilidad en nosotros los varones, pero que suspendiendo el tratamiento, pues pasa eso. Y aquí les doy un ejemplo de cómo es un shock anafiláctico. El paciente comienza a enroncharse, le hinchan los ojos, le hincha la cara, esa es una reacción inmediata. Luego tenemos que le hace falta la respiración y por último tenemos un angioedema. Miren cómo se hincha la pierna, ese es un angioedema. Si un paciente le está presentando esto, chicos, está en shock anafiláctico, inmediatamente hidrocortisona a la vena y usted le va a salvar la vida. Inmediatamente hidrocortisona y también colocarle oxígeno si tiene a la mano y derivarlo a un hospital si usted está en la medicatura rural, derivarlo, pero al menos la hidrocortisona intravenosa le va a salvar mucho la vida en ese momento y le va a ayudar a que llegue muy bien donde pueda ser atendido a nivel hospitalario. Entonces, estas son las reacciones que puede dar la penicilina. La penicilina. Es difícil que la ampicilina, la amoxicilina, la ticarcilina den shock anafiláctico, no, solamente las penicilinas. Pero en cambio, sí pueden dar reacciones de enronchamiento, de hinchazón de los labios, de la cara, eso sí puede dar, sin necesidad que sea un shock anafiláctico. Aquí tenemos los intervalos, también es un cuadrito que está en Velázquez, donde tenemos la ticarcilina, la piperacilina, las dosis que les acabé de hablar que se puede poner intramuscular e intravenosa. Esto sí quiero que se aprendan, chicos. Las dosis de niños en miligramos por kilo de peso. ¿Por qué? Porque esto sí lo van a manejar y un niño tiene que salir bien medicado de
su consultorio. Luego nos vamos a las que más se utilizan dentro de los beta-lactámicos, pero a medida que vamos conociéndolas, también nos va pasando factura el hecho de que se vuelven más costosas. Ahí tenemos la familia de las cefalosporinas. Son bactericidas de mucha elección y de hecho muchas cefalosporinas se utilizan el día de hoy. Después de amoxicilina, ácido clavulámico, ampicilina, sulbactam, las cefalosporinas son muy utilizadas. Y de hecho, dentro de mi modesta experiencia, utilizo mucho lo que es cefalosporina. ¿Cuál es el problema con la cefalosporina? Que aumentan el costo a relación a las anteriores. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las cefalosporinas? Igualita que los otros beta-lactámicos. Atacar la pared bacteriana. ¿Sí se me escucha bien, chicos? Sí, doctor, si se le escucha bien. Me está saliendo un mensaje que el audio puede no escucharse bien. Bueno, entonces aquí volvemos a lo mismo, la cefalosporina, el ser beta-lactámico, vamos a atacar a la pared bacteriana en el mismo mecanismo que han hecho las penicilinas y todas las que hemos hablado. ¿Qué tenemos de importante? Aquí está, miren, lo mismo que hemos revisado, ya no vamos a revisar esto porque es común para todos los beta-lactámicos. Vean aquí, tenemos dónde va a actuar en la pared celular. Y vean, yo siempre digo que la bacteria es como que lanza misiles. Y esos misiles son las beta-lactamasas. Miren cómo le atacan justamente al antibiótico, que en este caso es un beta-lactámico, ampicilina, amoxicilina, cualquiera. Que si viene solo, lo inactiva. Pero si viene con ácido clavulámico, con sulbactam, con tazobactam, ya no le van a inactivar. Este es el eflujo que habíamos visto, el mecanismo de resistencia bacteriana, la presencia de beta-lactamasas, y ahora están apareciendo, chicos, una nueva variedad de beta-lactamasas, que ahora se llaman metalo-beta-lactamasas, que justamente son es un mecanismo de defensa de las bacterias que cada día, mientras nosotros los seres humanos cada día buscamos cómo matarnos, las bacterias cada día aprenden cómo sobrevivir y van creando las meta-beta-lactamasas, que son una especie de enzimas especiales que ayudan a inactivar inclusive los carbanepénicos. Entonces veamos nosotros a las cefalosporinas. Y ahí tenemos de primera elección o de primera generación que tienen un espectro más orientado a gram positivos y un poquito a gram negativos. Entonces, como les decía, más orientada a la primera generación. Y ahí tenemos que tienen una buena actividad casi parecida a la ampicilina. Y ahí le tenemos cuáles son las que usted va a tener en el centro de salud. Es la cefalexina y el cefadroxilo. Son medicamentos dentro de la cefalosporina, buenos, bonitos, y bueno, no podemos ponerle algo baratos. Podemos decirle que la primera generación, ya les dije que las cefalosporinas son caras, pero estos algo pueden ser un poquito más baratos dentro de las cefalosporinas. Pero por vía parenteral tenemos una que no quiero que me hagan quedar mal, y todas las veces les digo lo mismo a mis alumnos y me hacen quedar mal. Generalmente, cuando ustedes rotan cirugía, los cirujanos les van a preguntar, ¿con qué medicamento barato hacemos profilaxis en cirugía? Y les dicen, es una cefalosporina. ¿Les dio el doctor Alarcón? No. Y siempre me hacen quedar mal. Y todos los años les digo, la única cefalosporina que se tiene en los hospitales y que es buena, bonita, barata y que es por vía intravenosa se llama cefazolina. La cefazolina utilizan dentro de los medicamentos baratos los hospitales para hacer profilaxis. ¿Qué significa? Antes de la cirugía le ponen 1 gramo, cuando están operando le ponen otro gramo y después que sale de la cirugía le ponen otro gramo intravenoso. Eso es para hacer profilaxis, que si por algún lado se está contagiando la herida, pues con eso se hace una buena profilaxis. La segunda generación se amplía mucho más el espectro, pasan la barrera hematoencefálica, ya en el momento que entran al sistema nervioso, ya nosotros ojo, tenemos una ventaja y un pero. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos combatir infecciones del sistema nervioso. El pero,
que llegan rápidamente y de pronto no tengan ninguna infección a nivel del sistema nervioso, pero ya el fármaco le hace una visita a las neuronas. ¿Cuáles son la que tenemos? La cefuroxima, chicos. La cefuroxima es uno de los que en mi modesta experiencia me ha dado muchos buenos resultados para tratar a nivel de infecciones del tracto respiratorio, infecciones urinarias, infecciones intestinales, y no es barata, no es barata. Hay el nombre comercial se llama Signat. El Signat de 500 miligramos, chicos, cuesta $4 cada cápsula. Y el Samur, que es una de marca, también cuesta $2 cada cápsula. La caja de 10 la caja de 10 cuesta $20. Entonces, no son baratas. Pero hay genéricos que de 40 centavos también que la cefuroxima, ¿no? Pero ojo, ya les dije, mientras tenga bioequivalencia, vale. Si no tiene bioequivalencia, disminúyale un poco. La tercera generación, esta sí es recontra que buena. De hecho, cuando algún paciente tiene recursos económicos, yo les mando cefalosporina de tercera generación. Es resistente a las beta-lactamasas, solamente se da a veces una vez al día. Y esta y miren, las 3 tenemos en el mercado. El Septibuten viene también en presentación pediátrica, cada jarabe vale $30. La ceftodoxima vale 20, la ceftazidima vale 24, y vienen justamente presentaciones pediátricas y presentaciones de adultos. Y la parenteral, esta que es otra buenísima, se llama ceftriaxona. A tal punto, chicos, que la ceftriaxona, una sola ampolla por vía intravenosa, cura la gonorrea. En estudios basados en evidencia, se detectó que la dosis única de ceftriaxona intravenosa ayuda a curar la blenorragia, o también llamada gonorrea. Cuarta generación, esta sí es cada vez más bacana que la otra. Esta sí nos sirve para tratar pseudomonas en el hospitalario. Es resistente a las metalobeta-lactamasas. Entre ellas tenemos el cefipime, que solamente viene por vía intravenosa. Y luego tenemos la quinta generación de cefalosporinas, que también sirven para infecciones sistémicas, cuando las infecciones son severas, cuando el paciente tiene sepsis, cuando el paciente está realmente mal, utilizamos el ceftriaxona y la ceftarolina, que también son intravenosas y se utiliza solo en infecciones graves, chicos. No van a utilizar. Claro, si usted tiene una infección a las amígdalas con pus, le pone una ceftarolina, se cura el día siguiente. Pero ¿cuánto cuesta la ceftarolina? $40 cada ampolla. Entonces son medicamentos costosos, tanto el cefipime como estos, y que solamente se deben utilizar en infecciones graves. Este es un cuadrito de cuando salieron. Este es un cuadrito, digo, para apurados, donde cuando si ven el video, pues ya pueden ver. Estas son lo que acabamos de hablar, pero son en orden de generaciones. Yo jamás le voy a preguntar a usted en qué año salió este medicamento, nada. Son cosas que no estén Velázquez, pero que yo le pongo en las diapositivas. Acá tenemos igual lo mismo que acabamos de ver en los cuadros anteriores, pero acá con la fecha de su aparición. ¿En qué están indicadas las? Miren, cuando uno ve esta cuestión del oído, uno dice hay una infección grave. Y uno ve una neumonía, dice, chuzo, está más grave todavía. Entonces uno rápidamente comienza a pensar en los más poderosos. No, chicos. La cefuroxima sirve mucho en esta cuestión de otitis. La cefuroxima sirve también en cuestiones de las neumonías. La ceftriaxona sirve en cuestiones de vías urinarias, sirve en cuestión de otitis, etc. O sea, cualquiera de esas nos puede ayudar dentro de las utilidades de las cefalosporinas. Esto es algo que me gusta darles, chicos, para que se acuerden. Esto no está en Velázquez. Esto es algo que uno, en base a la experiencia, uno le da. Y uno dice, ¿cuáles son los gérmenes clave que nos van a molestar a nosotros? Son los cocos gram positivos, el hemófilus, los anaerobios y la pseudomonas. Esos van a ser algo en que usted va a hacer un dolor de cabeza toda la vida. Entonces, si yo quiero combatirlos con cefalosporinas, ¿qué hago? Utilizo la primera generación cuando solo sea gram positivos.
Puede utilizar, a ver, si usted tiene una infección de las amígdalas, que obviamente el 90% son por cocos gram positivos, y usted tiene en el subcentro la cefalexina y el cefadroxilo, que es primera generación, utilícelas, pues. Porque son medicamentos baratos, podríamos llamarlo así, pero si son sensibles a los gram positivos, puede utilizar. Pero en cambio, cuando ya tiene hemófilos, ya puede utilizar segunda generación o tercera. Cuando tiene enterobacterias que pueden dar infección de vías urinarias o infección intestinal, segunda o tercera. Cuando utilice ahí a bacterioides frágiles, segunda. Pero cuando tengamos pseudomonas, que ya veamos la infección de la tercera en adelante, chicos. No vamos a utilizar segunda generación. Villegas Emily. ¿Cuál más utilizarías si el paciente tiene pseudomonas? Y si te preguntas, porque acabamos de ver. Tercera y cuarta generación. No, mijita. De los fármacos que acabamos de ver, haciendo un recordatorio de las diapositivas anteriores, Sumaya, ¿cuál utilizarías? Y que les dije, hasta les puse la imagen. Le dije, en este caso podemos utilizar esto. ¿Te acuerdas, Sumaya? Si no te acuerdas, no pasa nada, mija. No, doctor, disculpe. ¿Te acuerdan que les dije, no se olviden de los estudiantes, le llaman el pipetazo, que es la piperacilina más tazobactam? Chicos, cuando usted vea una herida, utilicen piperacilina más tazobactam. ¿Por qué? Porque es un antibiótico de lujo que va a ayudar a combatir ese tipo de infecciones. Y ahí atamos en cefalosporina, podemos utilizar ceftriaxona, podemos utilizar ceftodoxima, podemos utilizar cefipima, cualquiera de esos, en caso que así lo requiera. Mire, vean esta, ¿cuál utilizarían? Yo por eso a propósito le hago eso. Vean estas infecciones, ¿cuál utilizarían? ¿Segunda, tercera, cuarta? ¿Cuál será? Presidenta, ¿cuál utilizaría? Hola, Fanny, ¿sí me escucha? y ahí sí. ¿Sí me escucha? ¿Sí ¿Cuál de puedo las hablar? generaciones utilizarías ¿Los de ahí segunda viendo esas generación? heridas? Segunda generación. ¿Los de segunda generación? Tenemos la primera generación. ¿Por qué? Porque ahí está, va a ver chicos, hasta les estoy poniendo la bacteria. Si pongo estafilococo, estreptococo ahí, quiere decir que son gram positivos. Y les acabé de decir que si tenemos cocos, podemos utilizar la primera generación. Sigamos. Ay, se me fue, buen día. Si nosotros tenemos Escherichia coli, tenemos Haemophilus, ahí sí podemos utilizar ya segunda generación. Si seguimos avanzando y tenemos mozzarella, por lo general, chicos, cuando usted venga con un niño con dolor de oído, con fiebre y que le está supurando por el oído, pregúntele usted primero si es que no viene de una piscina. Porque por lo general, la mozzarella es una bacteria que se contagia en los niños a nivel de piscina. Entonces, esa infección del oído, dado por mozzarella, se utiliza tercera generación, que puede ser ceftriaxona, puede ser ceftadoxima, puede ser cualquiera de las que acabamos de hablar. Y ahí tenemos una gonorrea o plenorragia, en donde también se puede utilizar una dosis única de ceftriaxona. Y esto no lo dice Velázquez, pero lo dice Medicina basada en la evidencia sobre el uso de la ceftriaxona. Cuarta generación, mire, uno ve eso y dice, no, eso es una infección leve. No, si mientras tenga pseudomona, que eso es una pseudomona, que le está carcomiendo los labios, hay que utilizar justamente cuarta generación. Y si es quinta generación, lo mismo, ¿no? Tenemos infecciones severas por pseudomona, hay que utilizar cuarta o quinta generación. ¿Cómo administramos hablando de la farmacocinética? Por lo general, todas las cefalosporinas vienen en presentación oral y unas pocas vienen en presentación parenteral, especialmente tercera, cuarta y quinta generación vienen casi generalmente en forma parenteral.
Los intervalos, aquí sí es rápido, facilito saber esto, miren, facilito el intervalo de las cefalosporinas. Las de primera generación se pueden dar hasta 3 a 4 veces, la primera generación. La segunda generación se da 2 veces al día. La tercera generación se da 1 vez al día. La cuarta una vez al día. ¿Cuáles son la única que se da más veces? La primera generación. ¿Pero por qué? Porque se eliminan más pronto, la vida media es corta. En cambio, la segunda generación se da 2 veces al día, la tercera generación 1 vez al día, la cuarta y la quinta 1 vez al día en caso de infecciones leves, y en caso de infecciones graves ya se utiliza. Aquí hay un dato muy importante con la ceftriaxona. La mayor parte de cefalosporinas se eliminan por vía renal, excepto la ceftriaxona, que tiene 50% por vía biliar y 50% por vía renal. De ahí deriva que a veces la ceftriaxona da la imagen cuando se hace un eco o una radiografía de que presentan una especie de pseudocálculos a nivel de la vesícula. Ya vamos a ver imágenes de eso. Cuarta generación y tercera hay por vía intravenosa y alguna que otra por vía oral. La cuarta y la quinta generación igual, chicos, viene por vía oral intravenosa, pero nosotros en el mercado solo tenemos la intravenosa. Efectos indeseables de la cefalosporina. Primero, miren, siempre les pongo un gráfico para que no se acuerden, no se olviden nunca de que uno de los principales efectos adversos es la diarrea. En segundo lugar, tenemos la hipersensibilidad, el paciente se enroncha, le da como una especie de alergia, y también tenemos una especie de arañas vasculares en las manos y en los pies cuando hay una reacción de hipersensibilidad. Y aquí tenemos una imagen, miren, aquí tenemos como que esto, aquí es la imagen de la vesícula biliar, y aquí tenemos, miren, estas estructuras que parece como que fuera cálculos biliares, y lo que es el asentamiento aquí de la ceftriaxona, que da esa imagen de una pseudolitiasis biliar. No es nada del otro mundo. Usos clínicos, ¿en qué podemos utilizar? En todo lo que es infecciones de vías del tracto respiratorio superior donde sea por gram positivos, y también en infecciones del tracto urinario cuando sea Escherichia coli, aunque se prefiere segunda. Pero mire, para que no se olviden, la cefazolina para profilaxis en cirugía, hasta les pongo la imagen de que en cirugía, y la cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación por vía parenteral. Segunda generación, mire, tenemos infecciones del tracto respiratorio, sinusitis, otitis, tenemos infecciones del tracto digestivo, infecciones del tracto urinario, donde podemos utilizar tranquilamente la segunda generación. Y luego tenemos la tercera generación, vuelvo a poner una imagen, fíjense, esa es una gonorrea masculina y una gonorrea femenina, y también unas amigdalitis perversas, que generalmente se utiliza tercera generación, en este caso ceftriaxona. Cuarta generación, miren, aquí tenemos un paciente quemado, séptico, siempre les pongo para que vean que ahí podemos utilizar cuarta generación, un cefipime, o una ceftarolina, o un ceftibiprol. Igual, estas son cefalosporinas de cuarta y quinta generación, que solamente en casos de infecciones severas como una sepsis. Aquí están las dosis, este cuadro también está en Velázquez, ahí están todas las cefalosporinas, cada cuánto se administra de acuerdo a la primera, segunda, tercera generación. Ya les dije cómo se debe administrar, es muy facilito, 1, 2, 3. Así que una vez que hemos acabado las cefalosporinas, nos vamos a la élite de las élites, que se llaman los carbanepénicos y monobactámicos. Cuando digo élites, porque esto es la reserva que uno tiene para infecciones, pero bien severas. Son caritas, no son baratas. Al menos el imipenem, que es un carbanepénico, cuesta hasta $70 cada ampolla. Entonces, hablemos de cuántos son los monobactámicos, apenas son 2. El Aztreonam y el Caromuman. ¿Por qué se caracterizan estos? Muy simple, chicos. Son antibióticos para infecciones severas, muy importantes.
La ventaja del Astrionan, que es el único que tenemos en el mercado, que se puede dar inclusive a neonatos, a niños chiquitos recién nacidos, que es uno de los pocos antibióticos que se puede dar a neonatos. El espectro es muy amplio, casi vean la cantidad de bacterias que hay, gran positivos, gran negativos, resistencia a casi todo. Son unos antibióticos de élite. Y esto lo que hacen es, como todo betalactámico, atacar a la pared bacteriana. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las proteínas fijadoras de penicilina, las PBP? Pues aquí hay PBP1, PBP2 y PBP3. Los monobactámicos abarcan las 3 PBP, por esa razón, mientras más receptores actúan, a mucho mejor. Vea, el espectro bacteriano es contra todo, contra todas las bacterias que hay. Miren, ahí tenemos nuevamente paciente séptico, paciente quemado. Miren, es un paciente que se ha quemado los pies. Entonces, su paciente se puede utilizar este tipo de antibióticos. Ahí tenemos qué es lo bueno de estos, que no producen nefrotoxicidad. Por esa razón, vean, les pongo un bebé para que se acuerden que se puede aplicar a neonatos, porque no son nefrotóxicos y que inclusive sirve para tratar pacientes con alto índice de letalidad que pueden fallecer por infecciones. Vean, solamente lean la cantidad de infecciones que podemos tratar. Infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto respiratorio, septicemias, infecciones de la piel, infecciones de úlceras, quemaduras, infecciones de huesos. Miren, ¿es por qué? Porque justamente tiene un amplio espectro y que nos ayuda a combatir ese tipo de infecciones. En recién nacidos, miren, que vayan de 0 a 28 días, se da 60 miligramos por kilo al día. Si tiene 28 días en adelante, 90, y de 30 a 36 semanas se da 60 miligramos kilo. Esas son dosis de neonatología que se pueden utilizar. ¿Cuáles son los efectos adversos que acuérdense, si estamos dando a un neonato? Acuérdense que cuando recién un bebé nace a los 8 días se le pone la vacuna BCG, que es la vacuna para la tuberculosis. ¿Qué puede pasar si el niño, más de eso, tiene una infección grave y ha sido vacunado? Puede disminuir el efecto de la BCG, de la vacuna de la tuberculosis. Puede disminuir el efecto de la vacuna antitifoidea. Y otra de las características que puede presentar es el dolor. El dolor es el efecto adverso que más hablan los pacientes. Es un dolor muy grave, a tal punto que el dolor está dentro del 12% de las pacientes que presentan. Entonces, puede haber diarrea, como todo betalactámico, puede haber ligera fiebre, etcétera, pero el dolor es lo que al paciente le duele al administrarse este tipo de antibiótico. ¿Cuál es el efecto del Astrionan? Se puede poner 1 a 2 gramos en caso de infecciones severas cada 6 horas o por vía intravenosa, que es el único que tenemos. Luego nos vamos a los carbanepénicos, y aquí sí llegamos a los boinas verdes del ejército, los élite de todo esto. Asimismo tenemos que son 4, el imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem. De estos, los que nosotros tenemos en el mercado y tenemos en los hospitales, para casos de, perdón un ratito chicos, para casos de infecciones severas, tenemos el imipenem y el meropenem. El ertapenem, doripenem no tenemos nosotros, pero cada una de estas, el imipenem, por ejemplo, es muy costoso, pero es muy bueno, a tal punto que para poder sacar un medicamento de un hospital le hacen llenar una serie de papeles por lo costoso que es y porque, para poder justificar el por qué sale ese medicamento. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Igualito que los betalactámicos, pero aquí se une la PB1, la PB2, la PB3, la PB4 y hasta la PB5. O sea, utiliza todos los receptores de proteína fijadora, por eso es que tiene su potencia farmacológica. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Miren, tiene alta potencia, es uno de los betalactámicos más potentes que hay. Les voy a dar un ejemplo, chicos, para que entiendan esto del 90% de inhibir el 90% del crecimiento bacteriano. Normalmente, para que un fármaco sea bueno, buenazo, se necesita que inhiba por lo menos el 60%. Si inhibe el 60, el 70% es un fármaco buenísimo.
el imipenem inhibe el 90%. O sea, es un fármaco muy potente y que nos sirve para tratar infecciones severas. El espectro antibacteriano, yo pienso que hasta aquí todas las infecciones habidas y por haber, por eso es de que el momento que las bacterias adquieran resistencia a los carbamazepínicos, nos quedamos casi sin antibióticos, chicos. Entonces, esa es una de las indicaciones de los de acá. ¿Qué es lo que tienen? Vean el espectro, solamente les sigo aumentando los espectros, enterobacterias, anaerobias, todas las bacterias habidas y por haber. Es muy efectivo contra los anaerobios. Esta es otra de las indicaciones que tenemos. Hay ligera resistencia en unos casos, pero en otros no. Pero miren, ¿cuál es el efecto adverso? Perdón un momentito, chicos. Entonces, entre los efectos adversos, como todo, puede haber náuseas, diarrea. Lo que sí puede presentar, y esto hay que tener mucho cuidado, chicos, es que cuando se administra imipenem por vía intravenoso, puede provocar convulsiones. El paciente convulsiona por acción de porque atraviesa la barrera hematocefálica, y eso es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. Los clínicos para todas las infecciones habidas y por haber hasta el día de hoy no se ha encontrado algo que encontramos alguna resistencia, ¿no? ¿En qué casos no se debe usar imipenem como profilaxis? Sería un absurdo utilizar como profilaxis si tenemos la cefazolina que vale $2, que se puede utilizar bien en profilaxis, a utilizar un imipenem. Claro que serviría, pero ¿para qué gastamos $70 en una profilaxis? Entonces, miren, estas son particulares que no están dentro de Velázquez, que son de amplio espectro, que se dan menos dosis. Y las dosis farmacológicas es de 1 gramo, generalmente cada 8 horas. Y los niños también se puede dar. Esto hasta ahora no he visto que se utilice en neonatos, pero sí en niños mayores de 1 año en adelante. Bueno, nos hemos dado un paseo por todo lo que es betalactámicos. La próxima clase del día de mañana entraremos con aminoglucósidos y aquí ya tienen amplio para buscar casos clínicos, ¿no? Ya aquí ya tienen para encontrar varios casos clínicos y a ir trabajando para la práctica. Dígame, María José. No, doctor, ninguna duda. Ah, no, es que tienes levantada la mano, por eso ahí en la pantalla está tu manito, pensé que estabas levantando. Ya reactivado. Allá. Carla Mieles, dime, mijita. Doctor, una pregunta con los casos clínicos. O sea, si por coincidencia es igual que mi caso clínico que el de otro compañero, o sea, o cómo, eso es individual, ¿cierto? No, a ver, es individual, pero si no les voy a pedir un caso clínico, yo voy a pedir por lo menos que saquen 3. Y si tú defiendes uno, tu compañero defenderá el otro. Pero en el mismo caso no lo van a defender. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Igualmente, doctor, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.